Este video es con la finalidad de ver algunos temas de la clase para complementar las actividades que estamos haciendo mediante la plataforma de Classroom. Espero este video les sirva para aclarar algunas dudas y para también dejar algunos conceptos que es necesario que nosotros tengamos para poder desarrollar las actividades. Vamos a ir revisando lo que es la materia de orientación educativa 5 en el tercer bloque y vamos a comenzar. Primero que nada, aquí tenemos los bloques que vamos a ver durante el semestre. Dos de ellos ya los vimos. El bloque 1 que es personalidad y vocación y el bloque 2 que es intereses y actitudes. Ahora en el bloque 3 vamos a ver aptitudes y habilidades y por último en el bloque 4 vamos a ver el perfil profesional. Dentro de este bloque vamos a revisar, como su nombre lo dice, las aptitudes y las habilidades y vamos a comenzar. Bueno, el primer tema que vamos a revisar, el tema 3.1 que corresponde a las aptitudes, vamos a revisar el concepto de una aptitud y vamos a empezar a diferenciarlo de algunos temas que nosotros ya hemos visto previamente en la clase. Aquí tenemos la definición, se conoce como una aptitud aquella capacidad y buena disposición que una persona ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función, aunque no solamente la podemos reducir a una actividad laboral, sino que también a la realización y la práctica de alguna actividad deportiva, como el fútbol, tenis, entre otros. Aquí resaltamos en azul lo que es lo más importante de esta definición, que es una capacidad y disposición que una persona tiene para poder ejercer determinada tarea o determinada actividad. Básicamente y en términos muy generales, a eso es a lo que nos vamos a referir con las aptitudes. Aquí en la imagen podemos empezar a diferenciar que las aptitudes son diferentes de las actitudes, ¿verdad? Mientras que las aptitudes tienen que ver con capacidades, es decir, lo que yo puedo hacer, las actitudes tienen que ver con ciertas disposiciones o cosas que yo quiero. Entonces, aquí las actitudes pueden afectar a las aptitudes, pero no son lo mismo, ¿no? Aunque se escriben casi igual, son cosas que son completamente distintas. Las actitudes ya las estuvimos revisando en el bloque número 1 cuando estábamos hablando acerca de la personalidad. Entonces, más adelante vamos a ir diferenciando también la aptitud de las habilidades que se parecen un poquito, pero que sí tienen algunas diferencias claras. Entonces, básicamente, eso es el tema número 1 que vamos a revisar en este bloque. Las aptitudes son las disposiciones naturales o adquiridas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser ya sea que nosotros la tengamos o podemos irla tomando con el tiempo. Se manifiestan en las actividades que ésta desempeña con mayor facilidad y al mismo tiempo con calidad, es decir, son aquellas actividades para las cuales somos buenos. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí vamos a ir poniendo ejemplos. Cuando nosotros hacemos algo y eso lo hacemos de una forma más fácil y también aparte de eso lo disfrutamos o de alguna forma nos apasiona eso que estamos haciendo, pues también estamos hablando de que vamos a ser buenos para esto y a esto se le conoce como una aptitud. Las aptitudes son en parte, heredadas y en parte desarrolladas por nuestra práctica y eso tiene que ver con el punto de arriba. A veces hay cosas que nosotros ya traemos, pero también hay cosas que nosotros por medio de la práctica podemos ir perfeccionando y aquí un ejemplo muy claro pues son algunos deportes, ¿no? En el caso, no sé si ustedes lo han escuchado, de los chinos, por ejemplo, que hace no mucho tiempo pues no figuraban dentro de las Olimpiadas y de unos años, unas décadas para acá, se han convertido en una potencia. Esto principalmente porque desde muy jóvenes trabajan en la perfección de su actividad, digamos en este caso en los deportes, ¿verdad? Pero no solamente en eso, también en cuestiones de tecnología y ese tipo de situaciones. Hay que reconocer que los chinos tienen una visión, digamos, muy de perfeccionar las cosas, de empezar desde jóvenes, de orientarse por completo a la tarea para la cual van a destinarse. Entonces en esa parte eso ha sido una parte de su desarrollo, ¿verdad? Ha sido una cuestión importante para que ellos lleguen o estén ahorita como una de las principales potencias en el mundo.
Entonces aquí vamos a empezar a ver que las aptitudes forman parte de los factores internos que nosotros debemos tomar en cuenta para decir que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aptitudes nosotros nos referimos a esas cosas para las cuales somos buenos. Entonces parte también de lo que nosotros debemos tomar en cuenta, aparte de que nos gusta, es para qué somos buenos, ¿verdad? Los intereses es un tema que vimos en el bloque pasado, que dijimos los intereses y los gustos son prácticamente lo mismo. Entonces, ya que sabemos que nos gusta, ya que conocemos qué personalidad tenemos, ya que conocemos cuáles son las actitudes que tomamos, ya que empezamos a explorar el tema de la vocación, pues entonces lo que sigue es empezar a ver en qué somos buenos, porque esto también es importante tomarlo en cuenta. La aptitud puede pertenecer al razonamiento lógico, el razonamiento abstracto, la comprensión verbal, la expresión escrita, la destreza manual, la inventiva o la capacidad analítica, la habilidad corporal o el razonamiento inductivo. Estos son algunos ejemplos de aptitudes que una persona puede tener. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de aptitudes, también muchas veces nos vamos mucho hacia cuestiones mentales, ¿verdad? Aquí hablamos de razonamiento lógico, ¿verdad? Que es una de las capacidades que hacen que una persona, por ejemplo, sea muy buena para tomar decisiones o que sea muy buena en matemáticas, ¿verdad? El razonamiento abstracto, la comprensión verbal, todas estas son características o son aptitudes que se miden para poder desempeñar ciertas profesiones en específico. Eh, Aquí vamos a hablar ahora de las habilidades, es el tema 3.2 y vamos a tratar de diferenciarlas lo más posible de las aptitudes porque son dos conceptos que se parecen mucho pero no son iguales. Aquí igual pusimos resaltado en azul, yo sé que es la mayor parte de la definición, pero pues es importante. Es la disposición que se tiene para ejecutar una actividad con intervención del aprendizaje y o la experiencia. Es importante señalar que la aptitud es parte de la habilidad, es decir, la aptitud es un tipo de habilidad debido a que constituye una disposición natural para realizar una tarea. Es decir, la habilidad es algo más general, mientras que la aptitud se va más hacia cuestiones que tienen que ver con lo mental o con cuestiones corporales, pero muy específicas. La habilidad ya va a abarcar más cuestiones generales y va a ser su principal diferenciador. Para diferenciar habilidad de aptitud, vamos a considerar algunas cosas, ¿no? El concepto de aptitud tiene su origen en el latín y significa capaz para, en este caso aptus. Aptus significa ser capaz para, ¿no? Entonces, en el lenguaje común, la aptitud hace referencia a la capacidad de una persona para realizar una tarea de forma correcta, ¿sí? Mientras en psicología el término abarca las capacidades cognitivas como las características emocionales y la personalidad. De esta forma, la aptitud está vinculada con la inteligencia y con las habilidades innatas y adquiridas tras un proceso de aprendizaje. Yo sé que esto suena mucho rollo, pero básicamente en la primera parte dentro de este punto dice que la aptitud hace referencia a la capacidad de una persona para realizar una tarea de forma correcta. Es decir, esto es un poquito más general, es lo que la gente entiende por una aptitud, pero ya más específicamente en psicología, aquí es donde encontramos el diferenciador, donde abarca capacidades cognitivas y características emocionales también de la personalidad. Entonces, si se fijan, aquí es donde la aptitud empieza a diferenciarse de la habilidad porque empieza a tomar un camino como más específico, empieza a hablar de facultades cognitivas, que tiene que ver con el pensamiento, ¿verdad? Con cuestiones que nosotros relacionamos con la inteligencia y al mismo tiempo también con cuestiones emocionales y con cuestiones relacionadas con la personalidad. Entonces, básicamente aquí en el concepto general de la aptitud es casi igual que el de la habilidad, pero ya dijimos en la diapositiva anterior que la habilidad puede ser también una aptitud, ¿verdad? Aquí es un poquito confuso, pero las aptitudes entran dentro de las habilidades, pero no todas las habilidades son aptitudes, porque dijimos las habilidades son más generales. Al pensar en lo que te gusta, llegarán a tu mente tus habilidades. En este caso, porque con frecuencia te agradan más las cosas que puedes hacer. Y aquí es donde vamos a encontrar una conexión entre las aptitudes o las habilidades y los intereses. Muchas veces las cosas en las que somos buenos tienden a gustarnos, pero no siempre es así. Muchas veces podemos ser muy buenos con los números, ¿verdad? Y no por eso nos gustan las matemáticas. Vamos a poner un ejemplo. A veces hay personas que les gusta mucho hacer cuentas mentales, ¿verdad? Pero que en matemáticas a lo mejor no les va muy bien o que no les gusta simplemente. Entonces,
puede que encontremos dentro de nosotros que hay algunas cosas que nos gustan pero no somos buenos, otras cosas que somos buenos pero no nos gustan. Y aquí lo ideal es encontrar esas cosas que nos gustan y que además somos buenos, porque esos van a ser algunos de los indicadores más importantes a la hora de elegir alguna profesión o algún camino que vamos a tomar. Algunas habilidades parecen ser naturales, aprendiste a hacer algunas cosas sin tener que esforzarte mucho. Esto yo creo que es difícil observarlo de manera objetiva, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un poquito de memoria, yo creo que nos vamos a acordar algunas cosas que a otras personas le tomó más tiempo aprenderlas o le tomó más tiempo desarrollar cierta habilidad. Vamos a decir, hay personas que les cuesta un mundo aprender a andar en bicicleta, hay personas que no coordinan, ¿verdad? Entonces, o tienen mucho miedo o una cosa de este tipo. Entonces, hay personas que no se llegan a los 12, 13, 14, 15 años, incluso mucho más edad, y no saben andar en bicicleta porque parte nunca se dieron la oportunidad porque pues, no les fue bien. Entonces, aquí tenemos uno de esos casos, mientras que hay otras personas que tienen, no sé, 5 años, ¿verdad? Y agarran una bicicleta y andan muy sin llantitas, ¿no? De apoyo. Entonces, hay ciertas cosas que de manera natural a nosotros se nos facilitan y eso nosotros podemos identificarlo como nuestras habilidades. Y como ya dijimos, como las aptitudes están dentro de las habilidades, alguna de esas habilidades que nosotros reconozcamos va a ser también una aptitud y estas son las que tenemos que tomar en cuenta para poder tomar una decisión respecto a nuestra carrera. Otras cosas requieren de una lucha para desarrollarlas y de trabajo continuo para conservar su nivel de experiencia. Es decir, así como hay cosas que se nos facilitan de manera natural, también va a haber cosas que se nos complicaron, pero que por una u otra cosa estamos ahí, macheteándole, macheteándole, intentándolo otra vez, y que llegado el momento adquirimos esa aptitud o esa habilidad, pero esto es más fruto del trabajo que una cuestión natural. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son las habilidades que nosotros tenemos? Hay que considerar aquí 3 puntos. Bueno, es lo que se sugiere, ¿no? Aquello que siempre has podido hacer, es decir, desde muy pequeño tienes cierta tendencia, hay cosas que te han gustado hacer, otras cosas que no te han gustado hacer. Aquí vamos a enfocarnos en las que sí te han gustado hacer, que has logrado hacer quizá desde muy pequeño. El segundo punto es aquello por lo que otras personas siempre te felicitan. Muchas veces cuando hacemos algo bien, a veces no nos acordamos o no lo identificamos tanto, pero cuando hay personas que nos felicitan por esto, pues entonces aquí podemos empezar a tener un parámetro. Y este parámetro, pues es que esas cosas que me felicitan es porque yo lo hice bien en algún momento y ahí puedo identificarlas más fácilmente. El tercer punto es aquello que siempre has querido hacer y te esfuerzas por desarrollar. Y este tiene más que ver con lo que estábamos mencionando acerca de que hay algunas cosas que desde siempre te han salido bien y otras en las que te has estado esforzando, has estado trabajando para poder ser bueno. Entonces, así es como podemos empezar a identificar cuáles son nuestras habilidades. Aquí vamos a mencionar algunas aptitudes y ya aterrizando el tema de las aptitudes muy concretamente en el campo laboral, algunas aptitudes que son valoradas por las empresas para poder elegir a las personas que contratan son la iniciativa, la creatividad, el liderazgo, la versatilidad, el trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas y la adaptabilidad. Vamos a explicar de manera muy sencilla cada una de ellas. La iniciativa es esta parte donde aunque nosotros tengamos un jefe, nosotros damos más, nosotros nos adelantamos, nosotros sabemos que más adelante nos van a pedir otra cosa y antes de que nos la pidan ya estamos trabajando en ello. Entonces esta iniciativa es muy valorada y muy agradecida por la mayoría de las empresas. La creatividad, muchas veces en el terreno laboral nos da miedo hacer las cosas de una manera diferente. Las cosas ya tienen como su manera establecida y pocas personas se atreven a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces la creatividad también es importante porque nos puede llevar a resolver problemas que de la manera tradicional, como siempre se han hecho las cosas, no se van a lograr. El liderazgo es una también de las cualidades más valoradas en las empresas porque a veces el liderazgo se confunde con cualquier otra cosa, ¿no? Y aquí es donde vamos a poner enfrente un líder contra un jefe, ¿no?
Cualquiera puede ser un jefe, cualquiera que tenga un rango jerárquico, que tenga subordinados, puede ser un jefe, dar instrucciones, dar órdenes, pedirle a una persona que haga cierta cosa o ese tipo de situaciones. Pero no cualquier persona es un líder. Un líder, claro, en su concepto más simple es una persona que puede influir en los demás, pero ya si lo vemos en el contexto de una aptitud, el liderazgo es esa capacidad que nosotros tenemos para que los demás nos sigan, para que los demás de alguna forma nos apoyen, nos den de alguna forma su voto de confianza para poder dirigirlos. Y en un último sentido, ¿verdad? Una de las visiones más aceptadas del liderazgo es sacar lo mejor de tu equipo, ¿no? Poner a cada quien en la posición específica para que dé lo mejor de sí mismo y de esa manera lograr dar el plus con tu equipo de trabajo. Entonces, esto es algo que no todas las personas pueden lograr, esto es algo que se tiene que trabajar mucho algunas veces, otras veces, como ya lo vimos, hay personas a quienes se les da de manera natural. Entonces, esta es una de las aptitudes más valoradas en el terreno laboral. La versatilidad tiene que ver también con la creatividad. La versatilidad va a ser esta capacidad que algunas personas tienen, ¿verdad? Para poder reinventarse, para poder de alguna forma reaccionar rápido ante una situación, ¿verdad? Entonces, esta versatilidad, así como una persona puede ser líder, también puede seguir cuando es necesario. Al mismo tiempo, esa persona puede, no sé, ser experto en algún tipo de tecnología, o sea, la versatilidad, el tener muchos atributos, ¿verdad? El responder a varias situaciones, eso también es muy valorado. El trabajo en equipo va con el liderazgo, pero aquí a lo mejor más en el otro papel, que quiere decir entender que no siempre vas a ser el líder, aunque tú tengas tu equipo y en ese equipo tú seas el líder, va a haber otro equipo, ¿verdad? Al que muy seguramente vas a pertenecer, en el que tú no vas a ser el líder y también tienes que aprender a colaborar, tienes que aprender a aceptar el rol que a ti te toca y a desempeñar de igual forma tu trabajo de la mejor forma posible, aunque tú no seas el líder. Otra capacidad, y esta es un poquito obvia, pero de todas formas es una de las aptitudes más valoradas, es la de resolver problemas. Normalmente en un día vamos a enfrentarnos a varios problemas porque las cosas no salen como nosotros esperábamos o como nosotros planeamos. Entonces, las personas debemos saber resolver problemas, debemos lograr llevar soluciones, ¿verdad? Y así poder contribuir con el desempeño de nuestra labor. Y por último, la adaptabilidad, y esto yo creo que ya lo hemos escuchado en alguna ocasión, vivimos en un entorno muy cambiante, hoy es una cosa, mañana va a ser otra diferente, entonces en un entorno tan cambiante debemos ser adaptables, debemos tener la capacidad de ver que ahora las cosas son así y ahora sí tenemos que reaccionar, entonces no estancarnos en siempre querer resolver las cosas de la misma forma, sino que también tenemos que adaptarnos, tenemos que ver cuál es la nueva realidad y poder sacar lo mejor de esto. Básicamente, pues a grandes rasgos, esas serían las aptitudes que son más valoradas hoy en día en el mercado laboral. Primero que nada, aquí tenemos los bloques que vamos a ver durante el semestre. Dos de ellos ya los vimos. El bloque 1 que es personalidad y vocación, y el bloque 2 que es intereses y actitudes. Ahora en el bloque 3 vamos a ver aptitudes y habilidades, y por último en el bloque 4 vamos a ver el perfil profesional. Vamos a continuar también con el bloque número 4, ya estamos por terminar, estos son los últimos dos bloques que vamos a revisar en lo que queda del semestre y pues vamos a revisar de una vez el bloque número 4, se llama perfil profesional y tiene dos temas, uno de ellos es construcción del perfil profesional y la otra es la presentación del perfil profesional, es decir, todo va enfocado en esta parte del perfil profesional. Cada carrera profesional tiene diferentes objetivos, desarrolla diferentes competencias en sus egresados, requiere diferentes habilidades y conocimientos en quienes aspiran a ingresar a ella. ¿Qué quiere decir? Todas las carreras que nosotros conocemos, incluso también las que no conocemos, ¿sí? Licenciaturas, ingenierías, el área industrial, el área de las ciencias sociales, las humanidades, todas las áreas tienen sus diferencias, ¿sí? Hay que desarrollar diferentes competencias. No es lo mismo el trabajo que va a hacer un ingeniero en sistemas que el trabajo que va a hacer un licenciado en derecho, y a su vez no es lo mismo que va a hacer un ingeniero civil.
Entonces, como todas las carreras son diferentes, pues también requieren diferentes competencias. Estas características que deben tener las personas que entran y que salen de estas carreras, a esto nos referimos con el perfil profesional. Debemos saber que existen diferentes factores que impiden que nosotros podamos acceder a esa carrera que más nos interesa. Demandas, costos, ubicación. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener bien en cuenta que para poder entrar a cierta carrera que nosotros tal vez ya sabemos que queremos estudiar esa carrera, tenemos que cumplir con cierto perfil, con ciertos requisitos, con ciertas habilidades. Y esto se va a sumar a otros factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de escoger una universidad y una carrera, como lo son la demanda, los costos y la ubicación. Entonces, ¿qué es un perfil profesional? Es un breve resumen de las habilidades, puntos fuertes y experiencias clave de un individuo. ¿Qué quiere decir? Usted con sus experiencias, con sus habilidades, con sus puntos fuertes, usted va construyendo este perfil. Y este perfil lo que va a hacer es ir a empatarse con una profesión o con una carrera profesional. Esto más adelante, ya que usted tiene su carrera, ¿verdad? Entonces ya puede significar el ir a buscar un trabajo, ¿verdad? Relacionado con eso en lo que yo me estoy especializando. El segundo punto dice que con la redacción del perfil profesional se debe transmitir a la persona que lo lee lo que se está buscando. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un diseñador gráfico y yo tengo ese perfil de diseñador gráfico, he tomado cursos, soy bueno dibujando, soy creativo, entonces en este perfil profesional yo debo dejar claro que estoy buscando un puesto como diseñador gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas ponen cosas a veces dentro de este perfil que no tienen nada que ver. Vamos a decir que estás buscando construir un perfil que vaya a lo mejor por una ingeniería y de pronto pones que perteneces a un equipo de fútbol. Entonces es algo que resulta bastante diferente y que como que no es congruente con lo que se necesita para ser ingeniero en sistemas o para hacer alguna carrera en específico. Entonces, es importante que nosotros logremos expresar de manera clara qué es lo que estamos buscando y que busquemos todas esas cosas que hemos hecho, que hemos aprendido, que tienen que ver con eso que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un puesto, ¿qué les digo? Relacionado quizá con la industria, pues entonces nosotros vamos a ponerle, incluso si en algún momento trabajamos de operadores, eso ya nos refleja que conocemos la industria, entonces podemos ponerlo como que ya sabemos lo que es estar abajo, entonces ya conocemos ciertas cosas, ciertos procesos que se manejan en la industria, y entonces eso sí puede incluirse y puede nutrir nuestro perfil profesional, aunque sea algo, digamos, todavía en un rango muy bajo. El último punto es que es frecuente que el perfil profesional se cree en redes sociales. Hay una en particular, no sé la verdad si se pronuncia bien, pero algo así como LinkedIn o LinkedIn, con el objetivo de atraer a los empleadores o fomentar el networking de calidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo ya mi perfil profesional, esta red social es como una especie de Facebook del trabajo, entonces hagan de cuenta que aquí en lugar de amigos, ¿verdad? Pones a personas que han colaborado contigo en una empresa, vamos a decir, yo trabajo en Bimbo, ¿verdad? Soy de recursos humanos, entonces yo hago mi perfil de LinkedIn, entonces mi perfil va a ser de una persona de recursos humanos. Las personas que están trabajando conmigo, yo les puedo mandar solicitud por esta red social y entonces ellos van a validar que yo realmente trabajé ahí. Si yo tengo algún logro o pongo ahí que yo tuve ese puesto, ellos van a decir, ok, sí, sí tuvo ese puesto. Y al mismo tiempo es una forma de mantenerte en contacto con personas con quienes ya trabajaste y que de alguna forma a lo mejor ya te cambiaste tú de trabajo. Y quizá, y esto es algo muy importante, las personas cuando están buscando nuevos colaboradores se preguntan quién cumple con ciertos requisitos. Entonces, qué mejor que alguien que tú ya conoces, alguien que tú ya sabes cómo trabaja para poder ocupar esa vacante. Entonces, cuando tú tienes este tipo de colaboradores que tienen tu contacto, que ya tienen tu perfil, que saben que tú eres una persona que tiene ciertos puntos fuertes, pues resulta un poco más cómoda la labor de acomodarte en un puesto. Entonces, básicamente esto se refiere con este tipo de red social y con el networking, que no es otra cosa más que establecer redes, en este caso redes que te van a ayudar a conseguir un mejor puesto.
¿Cómo se redacta este perfil profesional? Hay algunos puntos que nosotros debemos tomar en cuenta, pero a grandes rasgos hay que fomentar el interés por tus propias capacidades profesionales y se recomienda que sigamos estos puntos. Ser breve, enfocar el contenido a la audiencia, ilustrar con ejemplos, ser claro acerca de lo que se está buscando, este punto ya lo habíamos visto, y atraer con palabras y frases llamativas. Vamos a poner ejemplos de cada uno de estos puntos. Ser breve. Si yo, por ejemplo, tiene 5 años que egresé y solamente he tenido un solo trabajo, resulta ilógico que yo quiera tener el gran perfil profesional. Mi perfil profesional no tiene que ser muy extenso para que sea bueno. Hay veces que precisamente eso es lo que están buscando las empresas. Alguien que no tenga tanta experiencia, que vaya enfocado, pero que todavía no conozca tanto el campo. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que quieren es hacer que tú te sumes a la manera como ellos trabajan. Y una persona que ya tiene a lo mejor mucha experiencia, pues de manera más difícil, ¿verdad? Le va a costar más trabajo adaptarse a una nueva forma de trabajar. Entonces, el hecho de que su perfil sea breve no quiere decir que no esté bien. Enfocar el contenido a la audiencia, pues esto básicamente se refiere a que nosotros seamos conscientes de a quién va dirigido ese perfil, quién lo va a leer. Vamos a decir, si estamos haciendo un perfil para poder conseguir un empleo, pues vamos a enfocarlo en gente de recursos humanos, que por lo general es la gente que se encarga de tomar estas decisiones. Por otro lado, si queremos hacer nuestro perfil profesional para la red social que mencionamos en la diapositiva anterior, pues quizá voy a tener que hacerlo un poquito más general, porque no nada más lo va a ver gente de recursos humanos, también lo van a ver otros colaboradores de diferentes posiciones. Entonces, aquí debemos tener en cuenta quién va a leer ese perfil que nosotros estamos haciendo. Ilustrar con ejemplos. Hay veces que nosotros podemos poner, por ejemplo, que tuvimos un curso, ¿no? Vamos a decir, curso de diseño. Y entonces aquí es donde, ok, ¿diseño de qué? Hay muchísimas áreas del diseño. Diseño industrial, diseño gráfico, diseño de programas, ¿no? La palabra diseño en sí es muy difícil, muy amplia, ¿no? Entonces, a veces es necesario ilustrar con ejemplos. Por ejemplo, un curso de diseño en el que se realizó tal actividad, ¿no? Entonces ahí ya estoy poniendo un ejemplo de ese curso, de esa área del diseño, y eso ya puede ayudar a la persona que lo está leyendo a entenderlo mejor. El siguiente punto es ser claro acerca de lo que se está buscando. Esto ya lo habíamos visto, nada más lo mencionamos rápido. Nosotros tenemos que dejar claro, si somos diseñadores gráficos, que estamos buscando un trabajo como diseñador gráfico, y entonces dejar claro en el perfil profesional que eso es lo que estamos buscando. No poner cosas que a lo mejor hagan pensar a la persona que lo está leyendo que quizá no estamos tan interesados en seguir siendo diseñadores gráficos, porque por lo general, pues esto puede significar que no me tomen en cuenta. Y atraer con palabras y frases llamativas, pues es como poner un diferenciador, es decir, dar un plus. Cualquier persona puede tener experiencia, cualquier persona puede tener cierta preparación, pero hay que tener en cuenta que cuando una persona revise tu perfil profesional, no vas a estar enfrente. Lo que va a tener enfrente es lo que tú escribiste. Entonces, el usar palabras y frases llamativas, pues hacen que la persona que lo está leyendo diga, ah, mira, este suena interesante. Entonces, a veces tenemos segundos o un minuto, digamos mucho, en lo que la persona se toma el tiempo de leer nuestro perfil. Tenemos ese tiempo únicamente para que esta persona le quede claro que nosotros somos la persona adecuada. Entonces, esto ya va como muy enfocado en conseguir trabajo, tal vez, pero ahorita lo vamos a ver desde el ángulo de que vamos a ir construyendo este perfil para irnos encarrilando hacia la carrera que queremos estudiar. Entonces, desde ahorita podemos empezar, si nosotros en un futuro nos queremos enfocar en el diseño, probablemente todavía no podemos estudiar diseño gráfico porque no hemos terminado la carrera. O vamos a decir que yo quiero estudiar derecho, probablemente no me voy a meter a derecho todavía porque todavía no termino la preparatoria. Pero lo que sí puedo ir haciendo es tomando cursos, metiéndome a grupos, e incluso, ¿por qué no? Conseguir un trabajo en un despacho, aunque sea de mensajero, ¿verdad? Eso ya te va acercando, aunque sea un poco, al terreno donde tú te vas a desenvolver en un futuro.
A la hora de presentar este perfil profesional, que yo tenga esta oportunidad de podérselo presentar a alguien, pues obviamente tiene que ver con mi carrera profesional. Esto nos va a brindar la posibilidad de realizar nuestra vocación a través del desempeño de ciertas actividades que tengan que ver con nuestro propio perfil. Hay que recordar que sea cual sea el tipo de perfil profesional que ustedes elijan, ¿verdad? Para que ustedes puedan diferenciarse de los demás, para que puedan ser competitivos, en muchos sectores hay que incluir la formación. ¿Qué quiere decir? Ok, yo estudié la prepa con la especialidad tal, yo estudié la carrera tal, hice tal curso, hice tal capacitación, hice tal diplomado. Tenemos que poner dónde nos hemos desempeñado, cuáles son las competencias que nosotros tenemos, es decir, lo que nosotros hacemos bien, nuestros puntos fuertes, tus habilidades humanas, si eres líder, si eres una persona empática, no sé, hay empresas que hoy en día valoran mucho eso. Hay que poner también cuáles son nuestras expectativas, hay que ser muy claros con eso. A veces con tal de conseguir un trabajo, nosotros ya aceptamos como lo que sea, ¿no? Lo que sea es bueno. Y a veces pues no tenemos de otra, pero si tenemos opción, lo mejor es dejar bien claras cuáles son nuestras expectativas, porque vamos a suponer, si nosotros ya tenemos una licenciatura, esa licenciatura nos costó. Y nos costó dinero y nos costó esfuerzo, entonces pues hay que darle valor a lo que nosotros hacemos y a lo que vamos a hacer. Entonces, el resultado va a depender de cómo nosotros en un texto logremos acomodar todos esos puntos de tal manera que sea lo suficientemente atractivo, ¿verdad? Para que quien lo lea se interese y diga, ok, esta es una persona profesional, esta es una persona que sabe. Entonces, esto, jóvenes, pues básicamente fue todo con respecto a lo que nos queda por abarcar en el semestre. El bloque 3 y el bloque 4, si ustedes se fijan, son cortos, así como los hemos visto en los bloques 1 y 2, pero la información es muy concisa y sobre todo nos va a ayudar en sexto para terminar con esta construcción de nuestro perfil profesional. Y más adelante esto se va a convertir en decisiones, más adelante esto se va a convertir en cuál va a ser el rumbo que van a tomar y también se va a convertir en qué es lo que voy a hacer, dónde voy a buscar trabajo, cómo lo voy a hacer. Entonces espero esto les haya ayudado a resolver algunas dudas, espero esto haya puesto algunas cosas más en claro. Entonces, pues eso es todo de mi parte, espero que estén bien, espero que regresemos pronto a la escuela, ¿verdad? Para poder seguir con este proceso de aprendizaje que tenemos en el semestre y que podamos estar bien, sobre todo, que es lo más importante. Que tengan buen día, hasta luego. Primero que nada, aquí tenemos los bloques que vamos a ver durante el semestre. Dos de ellos ya los vimos. El bloque 1 que es personalidad y vocación y el bloque 2 que es intereses y actitudes. Ahora en el bloque 3 vamos a ver aptitudes y habilidades y por último en el bloque 4 vamos a ver el perfil profesional.